Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bueno, estamos transmitiendo en vivo y hoy tendremos un estudio muy especial acerca de Primera de Juan capítulo 3. Muy importante, muy interesante para todos este capítulo. Vamos a comenzar con una oración. Vamos a orar y a pedir que el Señor tome el control y también hable a nuestros corazones, hable a nuestra vida su palabra. Señor Dios Todopoderoso y Santo, gracias por tu amor y misericordia. Gracias por tu palabra, Señor precioso. Ponemos este estudio, este tiempo en tus manos, Señor, para que tú dirijas y que tú muevas todo a través de tu Santo Espíritu. Además que toques también los corazones, las vidas de las personas que escuchen tu palabra, Señor. Y que hagas tu obra perfecta y preciosa, Señor. Que esta palabra produzca fruto en nuestras vidas, Señor, de los que escuchemos. Te adoramos, te exaltamos y te damos la gloria y la honra en nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Primera de Juan capítulo 3 nos dice que somos hijos de Dios. Dice el versículo 1: Miren cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. ¿Cuánto amor nos ha dado? Después de que el hombre siempre le falló, le dio la espalda a Dios, nunca buscó a Dios, aún así el Señor dice que miremos su amor y comprendamos cómo es que Él nos ha hecho hijos de Dios ahora. Sabemos que somos hijos de Dios por medio de Jesucristo. Porque recuerden, Gálatas 3:26 nos dice: pues todos son hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Todos podemos llegar a ser hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. También Gálatas 4:6 dice: por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo. Esto es lo que hace que seamos hijos. Recuerde que somos adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo. Por medio de Jesucristo es quien recibimos esta adopción como hijos. Recuerde que el que cree en el Hijo y el que le recibió, Jesús es el que nos da la potestad de ser hechos hijos de Dios. Y por lo tanto, bueno, pues llegamos a ser hijos de Dios. Dice Gálatas 4:6 que por cuanto somos hijos, Dios envió a nuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba, Padre. Es decir, que ya podemos nosotros llamar a Dios Padre. A eso se refiere todo esto de esta palabra de Abba, Padre. El Espíritu de su Hijo. Aquí estamos viendo cómo Dios espiritualmente es que nos hace que seamos hijos de Dios, y podremos decir Abba, Padre. Recuerde que Abba es de papá y por lo tanto le podemos decir Padre a Dios. Antes no podíamos decirle Padre a Dios porque recuerden que en lugar de ser hijos de Dios, éramos enemigos de Dios, así Él nos consideraba. Y dice en su palabra que estábamos bajo la ira de Dios. Pero Jesucristo es quien nos libró, quien hizo las paces, dice, quien nos reconcilió con su Padre. Y además no nada más nos reconcilió, sino que nos hace hijos de Dios también y coherederos juntamente con Cristo de sus promesas, del lugar donde vamos a estar un día junto con Cristo. Así que somos hijos de Dios, nos dice Primera de Juan capítulo 3. Dice el versículo 2 también: amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como es, tal como Cristo es. Así que a pesar de que somos hijos de Dios,
menciona aquí que no se ha manifestado lo que vamos a hacer realmente. Ahorita nos podemos ver nos podemos seguir viendo igual. Vemos que tenemos luchas también. Vemos que pues nos es difícil seguir el camino de Jesucristo. Negarnos a nosotros mismos y seguirle puede ser difícil, porque ya no se va a hacer nuestra voluntad, sino la voluntad de Él, del Señor. Por lo tanto, vemos que luchamos, vemos que a veces todavía hay en nosotros pues depresión o algún tipo de que no nos sentimos bien, no estamos contentos, pero esto ya no debe de ser así. A pesar de que somos débiles, recuerde que dice la palabra, mientras este hombre exterior se va desgastando día con día, el interior se está fortaleciendo. El interior sigue creciendo en fortaleza, en espiritualidad, en santidad, en justicia, en verdad. Entonces, nuestro hombre exterior, nuestro cuerpo físico, se va desgastando, se va acabando. A veces estamos enfermos, a veces nos duelen muchas cosas, pero el hombre interior, es decir, nuestro ser espiritual, ese se debe ir fortaleciendo y debe ir creciendo. Nunca se puede detener el crecimiento espiritual. No es posible esto. Pudiera ser a menos que nosotros así lo queramos. Cuando nos alejemos de Dios, lógicamente que ya no crecemos. Lógicamente que al contrario comienza a haber un enfriamiento de la presencia, de la búsqueda de las cosas de Dios, y por lo tanto se enfría uno, así se le llama, al decir que ya comienzan a interesarnos otras cosas, en lugar de seguir buscando a Dios, seguir creciendo espiritualmente. Crecemos espiritualmente porque estamos en obediencia a la palabra de Dios, porque nos amamos unos a otros, es decir, nuestro prójimo, y porque tenemos la presencia de Dios y el Espíritu Santo en nuestras vidas. Así es como crecemos, cuando nosotros le buscamos todo el tiempo, cuando hay una dependencia de Dios y de su presencia y de su palabra y de su Espíritu en nuestra vida. Esto es un hijo de Dios. Jesucristo, cuando estaba aquí en el mundo, Jesucristo, hombre, Él tenía una dependencia de Dios Padre. Y Él, muy temprano, dice, siendo aún muy oscuro, se apartaba a lugares desiertos a orar. Y todo el tiempo Él dependía del Padre. Y esto lo hizo Él porque nos estaba enseñando lo que nosotros debíamos de hacer en nuestra vida, pues depender totalmente de la presencia de Dios. Estos son hijos de Dios los que viven de esta manera. Entonces, no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero cuando Él se manifieste, cuando Jesucristo se manifieste a nosotros, seremos semejante a Él, porque le veremos tal como Él es. Y dice, y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Nosotros, porque tenemos una esperanza de que vamos a estar allá con el Señor, tenemos una esperanza de que Jesús ya viene pronto por su iglesia. Por eso dice, el que tiene esta esperanza se purifica a sí mismo como Él es puro. ¿Qué es lo que puede purificarnos? Nuestro ser, nuestra vida, nuestro corazón. ¿Qué puede purificar? La palabra de Dios, la presencia, el Espíritu Santo de Dios. Es quien nos purifica, quien nos santifica. Y por lo tanto también nosotros luchar
para mantenernos, estar velando, orando, estar en santidad, buscar la santidad sin la cual nadie verá a Dios. Así que tenemos mucho que hacer todavía. Nos decía, el que tiene esta esperanza se purifica a sí mismo como Él es puro. Santiago 4:8 dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros, pecadores. Limpiad las manos, y los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Recuerde que es importantísimo que nuestros corazones reciben hay muchas emociones en nuestros corazones. Nuestras emociones batallan también. Nos dejamos muchas veces mover por la emoción nosotros, porque somos humanos, claro. Pero lo más seguro, lo que es para nosotros un ancla, lo que es para nosotros un fundamento y una base, para nosotros los cristianos es la palabra de Dios. No podemos dejarnos llevar por emociones, sino por la palabra de Dios, por el Espíritu de Dios. Por eso debemos de tener una relación con Dios para entender, saber, tener oídos espirituales abiertos para escuchar, para entender, discernir qué es lo que el Espíritu Santo quiere, hacia dónde nos está moviendo, qué decisiones debemos de tomar. Así es el Espíritu de Dios. Él nos lleva, nos mueve. Recuerden cuando Pablo y su equipo que fueron en el primer viaje misionero y querían entrar a las regiones de Galacia, es decir, a los Gálatas, pero el Espíritu les dijo no, se los impidió, y querían ir a otro lado y no, el Espíritu se los impidió, hasta que tuvo Pablo una visión de un varón macedonio que le decía, no tardes en venir a nosotros. Así que eso es estar despierto en el Espíritu, eso es ser guiados por el Espíritu de Dios y no por nuestras emociones, no por lo que vemos. ¿Recuerdan a Samuel cuando Dios le dice, tú no veas lo grande y el parecer y su hermosura, dice, porque yo lo desecho, al hermano del rey David? Y dice, el Señor le dijo, tú miras lo que está delante de tus ojos, pero el Señor ve lo que hay en el corazón. Así que por eso escogió al hijo más pequeño de Isaías, a David. Así que ese es nuestro Dios. Así nos debe de guiar el Señor, y debemos estar atentos a escuchar su voz. Por tanto, purificad nuestros corazones. Primera de Pedro 1:22 también nos dice, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu. Así que obedeciendo la palabra, la verdad de Dios, que es la palabra de Dios, obedeciendo, purificamos nuestras almas mediante la fe, nos dice también, mediante el Espíritu. Dice, bueno, ahí regresamos a 1 de Juan 3, versículo 4. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Recuerde que el Cordero de Dios quita el pecado del mundo. Dice el versículo 6, todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Al hablar de conocer a Jesús, permanecer en Él, ¿cómo es que no llegamos a ser libres de pecado? Que ya no pequemos. ¿Cómo podríamos hacer eso?
todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Recuerden, Juan 15:5 dice: yo soy la vid, ustedes los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Es decir, nada bueno, nada grato a los ojos de Dios podemos hacer separados de Jesús. Por eso es que Él habló, Jesucristo, aquí de permanecer en Él. ¿Qué es permanecer en Él? Permanecer en su enseñanza, permanecer en su palabra, permanecer en su presencia. Eso es lo que debemos hacer nosotros. El que permanece en Él no peca. Pero el que no le ha visto ni le ha conocido es el que peca, dice también. Dice el versículo 6 de Juan 15: el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará. Los recogen y los echan en el fuego y arden. Al ya no permanecer en Jesús, hay muerte en nosotros. Así como los pámpanos, dice, se secan. ¿Qué hacen con las hojas secas que caen de los árboles? Las barren, las limpian, las queman al final. Así dice el Señor que esto pasará si dejamos de permanecer. Debemos permanecer en Cristo siempre, ni un paso atrás. Si ya estamos en Cristo, permanecer en Él, en su palabra, es decir, obedeciendo lo que Él nos mandó. Jesucristo nos dijo: un mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros como yo los he amado. Así que nuestro Señor Jesucristo, eso es el mandamiento que Él nos dejó. Otro mandamiento, por así decirlo, que le llamamos comisión nosotros de Jesús, es ir y predicar el evangelio, hacer discípulos a todas las naciones, enseñándoles que guarden las cosas que Jesús nos mandó. Es decir, amarnos unos a otros, perdonarnos unos a otros. Jesús claramente dijo: el que no perdone a su prójimo, a su hermano, mi Padre no le perdonará. Porque si el Señor ya nos demuestra tanto perdón, amor y misericordia con Cristo crucificado en la cruz, por tanto Él quiere que nosotros perdonemos y amemos. Así que el perdón es algo que debe de practicar un hijo de Dios. Debe de vivir perdonando. Si el Señor nos perdonó, Jesús habló de parábolas del perdón, diciendo que un hombre le debía muchísimo dinero a su patrón, a su amo, y su amo tuvo misericordia y lo perdonó. Pero este tenía un deudor, un consiervo, y no lo perdonó, sino lo metió en la cárcel para que le pagara un poquito de dinero que le debía. Y cuando se enteró su amo, lo tomó y le dijo: siervo malo, toda esa deuda te perdoné y no debías tú hacer lo mismo, perdonar también a tu consiervo. Por tanto, dice que él llamó a los verdugos y lo metió en la cárcel hasta que pagara hasta el último centavo. Por tanto, Jesús dijo estas palabras: el que no perdone a su hermano, a su prójimo, mi Padre no le perdonará en el día postrero. Es decir, allá arriba. Tal vez lleguemos ahí muy confiados, pero por eso es necesario perdonar. Ya vimos que purificamos nuestros corazones por medio de Jesucristo, por medio de la palabra del Espíritu de Dios, por medio de la obediencia a la palabra. Purificamos nuestros corazones. Por lo tanto, a eso debemos dedicarnos. Debemos de luchar de tal manera que el Señor, pidiéndole a Él en oración: Señor, permíteme
que mi corazón esté dispuesto a perdonar. Jesús perdonó lo imperdonable. Jesús nos perdonó y nos amó con amor eterno y se entregó por nosotros. Así que, ¿cuánto más no quiere el Señor que hagamos lo mismo? Recuerde que estamos hablando de permanecer en Él. Él, todo aquel que en mí permanece no peca, dice Jesús. El que permanece en mí, yo en él, este lleva mucho fruto. Comenzamos a dar frutos como el perdón, como el amor verdadero. Así que permanezcamos en Jesús. Versículo 7 dice también: hijitos, nadie los engañe. El que hace justicia es justo, como Él es justo. Nadie nos engaña. Hacer justicia es algo muy especial para nosotros. Es algo que dijéramos, ¿cómo pudiéramos llegar a hacer justicia nosotros si sabemos que no somos justos? Recuerde que Romanos 5:1 nos dice que somos justificados pues por la fe. La fe nos hace justos. Dice, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y dice el versículo 9, pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Por Cristo somos salvos de la ira de Dios. Porque recuerden que la ira de Dios se manifiesta desde el cielo contra la impiedad e injusticia de los hombres. Así que somos justificados en su sangre. Ya somos justos delante de Dios. Pero nos dice aquí, hacer justicia. Nadie nos engañe. El que hace justicia es justo como Él es justo. Por lo tanto, miren, nosotros debemos aprender a hacer justicia por medio de la palabra. Recuerde que la palabra nos instruye, nos corrige, nos redarguye. Es decir, la palabra es quien nos instruye en justicia a fin de que el hombre sea enteramente preparado. Dice segunda de Timoteo 3:16. Que no lo estaba yo. Perdón, primera de Timoteo 3:16 nos dice cómo es que la palabra nos enseña a lograr ser justos. Segunda de Timoteo 3:16. Lo estaba yo olvidando, Toda escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Cómo vamos a poder ser preparados para toda buena obra? ¿Cómo vamos a poder andar en justicia? Dice, la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñarnos, para redarguir, es decir, poner sus argumentos, para corregir nuestra vida, nuestra manera de pensar, y para instruirnos en justicia. Muy bien. Ok, entonces nosotros llegamos a ser justos, tenemos que ser justos. No os engañéis, dice. El que hace justicia es justo como Él es justo. Así es nuestro Señor. Bueno, versículo 8 dice, el que practica el pecado es del diablo. Tremendo, pero así de tajante es. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Recuerde que Jesús una vez le dijo a los fariseos, ustedes son de su padre el diablo, porque las obras de su padre quieren hacer.
Es fuerte esto, pero recuerden que nosotros nos parecemos a nuestro Padre. Si así físicamente vemos a los hijos que actúan como el Padre, igual se parecen y actúan, tienen mucho parecido y la forma de hablar, la forma de actuar. Así que, y aquí nos dice, y Jesús por eso les decía, ustedes son de su padre el diablo, y los deseos de su padre quieren hacer. Entonces aquí nos dice, el que practica el pecado es del diablo. Nosotros ya no podemos practicar el pecado. Eso tenemos que, ya estamos libres del pecado nosotros. Ya tenemos el poder. Tenemos un espíritu, el espíritu de Dios. Dios nos dio su espíritu de amor, de poder y de dominio propio, precisamente para ya no estar esclavizados del pecado y ya no practicar el pecado. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Entonces, la simiente de Dios está en nosotros. Permanece en nosotros, dice. No podemos pecar porque somos nacidos de Dios. Primera de Pedro 1:23 dice que somos renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que permanece para siempre. ¿Cómo es tremendo este versículo? Que la palabra nos puede hacer unos renacidos, ya no de simiente corruptible. Es decir, simiente corruptible nacimos de nuestros padres, en corrupción, en que se acaba, se muere, se termina, fácilmente se corrompe, fácilmente pecábamos antes y procurábamos y queríamos dejar el pecado, pero no podíamos, no había el poder que ahora tenemos, porque hemos recibido el espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, ahora somos renacidos de simiente incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Así que ya no puede haber pecado en nosotros. La simiente de Dios permanece en él y no puede pecar. Así que, porque es nacido de Dios, nos dice. Versículo 10 también dice: en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y no ama a su hermano, no es de Dios. Qué impresionante versículo, el versículo 10. Se manifiestan los hijos de Dios. Ahí es donde se ven. Recuerden que Jesús dijo: por sus frutos los conocerán. Así que, ¿cómo se manifiestan los hijos de Dios? Y los hijos del diablo también se manifiestan. Todo aquel que no hace justicia y no ama a su hermano. Ahí incluye amor, incluye perdón, incluye restauración, incluye bendecir a nuestro hermano. Y no está hablando de un hermano en Cristo nada más, ni un hermano en sangre. Está hablando de nuestro prójimo, de los que nos rodean, de los que nos han hecho daño también. El que no ama a su hermano no es de Dios. Porque Jesús ya nos ha dado una nueva mentalidad. Nos ha dado su espíritu precisamente. Nos ha regalado, nos ha puesto un nuevo corazón, un limpio corazón. Los de limpio corazón verán a Dios, dijo Jesucristo. Así que de nosotros depende dejar moldear nuestro corazón por su palabra, por su presencia, para llegar a perdonar y amar a nuestro prójimo.
que el Señor haga una restauración en nuestro corazón. Él nada más lo puede hacer. Él solo y solo Él, a través de su palabra, a través de su presencia, a través de su amor, porque Él comienza a hacer una obra preciosa y perfecta con tanto amor por nosotros. Así que así es nuestro Señor, es precioso. Dice el versículo 11, porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. Así que el que no ama a su hermano no es de Dios, porque este es el mensaje que hemos oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. Dice el versículo 12, no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Hermanos míos, no se extrañen si el mundo nos aborrece. Vean cómo comenzó a haber un aborrecimiento, un odio de parte de Caín hacia su hermano Abel. Pero aquí nos dice, porque sus obras de Caín eran malas y las de su hermano justas. Y así que ahora, si nuestras obras son justas, dice, no se extrañen, hermanos míos, no se extrañen si el mundo los aborrece. Así como Abel, así vamos a estar. El mundo nos va a aborrecer, el mundo ya no va a querer amarnos, nos va a querer muertos incluso, porque esto se repite siempre. Pero dice el versículo 14, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Y es totalmente verdad, realidad esto. La falta de amor y de perdón hace que uno esté muerto todavía en su vida de pecado, porque todavía no ha permitido que Dios haga la obra en nuestro corazón. Dios quiere hacer una obra en nuestro corazón. Quiere darnos la facultad, la facilidad para perdonar, para amar, para bendecir, aún a quienes nos han hecho daño, aún a quienes nos ultrajan y nos persiguen. Que podamos bendecirlos, amarlos, poder llegar a poner la otra mejilla si nos hieren, como dijo Jesús. Poder llegar a hacer eso es cuando una persona ya dejó que el Señor hiciera su obra, moldeara su vida. Así que en esto debemos de luchar. Todo esto comienza cuando entendemos y recibimos ese amor tan grande que nuestro Padre tiene para nosotros en Cristo Jesús, su Hijo. Dice el versículo 15, todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y saben que ningún homicida tiene vida permanente. Ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Jesús lo dijo claramente. Ustedes ya han oído que no mataréis, pero yo les digo que cualquiera que se enoje contra su hermano ya es culpado, ya está destinado al infierno, decía Jesús. Entonces nosotros debemos de aprender a amar verdaderamente, a perdonar verdaderamente. Tremendo. 16 dice, en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Debemos poner nuestras vidas. A esto se parece a perdonar, llegar al momento en que perdonamos, en que decimos, yo no lo hago porque yo lo voy a hacer por ti, Señor, nada más.
Tal vez yo no pueda perdonar, pero en tu nombre, Señor, perdono. Tal vez yo no pueda amar a esta persona que me hizo tanto daño, pero en tu nombre, Señor, por ti lo amo, por ti lo perdono. Estos debemos ser ahora. Estos son los hijos de Dios. Precioso, tremendo. Dice el versículo 17, pero el que tiene bienes en este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Y en esto conocemos que somos de la verdad y aseguraremos nuestros corazones delante de Él, pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios, y Él sabe todas las cosas. Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. Recuerden que nuestro corazón, recuerden que Dios puso también la ley en nuestros corazones, que es la conciencia, lo que nosotros le llamamos la conciencia, que si nuestra conciencia nos acusa, imagínense, aquí nos está diciendo, si nuestro corazón nos reprende, imagínense Dios. Por tanto, si nuestro corazón nos reprende es porque sabemos que estamos mal. No nos engañemos, no pensemos que Dios no lo sabe, porque aquí nos dice, si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios. Él sabe todas las cosas. Así que dice el versículo 22, y cualquier cosa que pidiéremos la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. ¿Cómo recibiríamos nosotros todo lo que pidiéramos? Dice, cuando guardamos su palabra, hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como Él nos ha amado. El que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él, y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Así que aquí terminamos el capítulo 3 de Primera de Juan. Y vemos qué principios, qué maravillosa enseñanza, qué preciosa manera de hablarnos el Señor. Él nos demuestra su amor. Él nos amó. Su palabra nos dice que Él murió por nosotros, mientras nosotros estábamos muertos en nuestros pecados y en nuestros delitos. Él se anticipó siempre a amar, y así quiere que seamos. Jesús dijo, debemos ser perfectos como Él es perfecto. Así que hay mucho por hacer todavía, si nos damos cuenta. Pero es necesario que nos neguemos a nosotros mismos para poder lograr hacer estas cosas. Cuando perdonemos, cuando amemos, en verdad Dios dará una restauración única, la restauración más preciosa que nos podamos imaginar a nuestro corazón, a nuestra vida. Nos llenaremos de Él y Él se agradará de nuestra vida. Así que gracias le damos a nuestro Dios. Vamos a hacer una oración para terminar. Señor, gracias por tu palabra, por enseñarnos lo importante que es amar, perdonar, bendecir, como tú lo hiciste con nosotros mientras no lo merecíamos. Señor, agradecemos tu amor y misericordia, y también que nos hayas hecho hijos de Dios. Tú no nada más mandaste a tu Hijo a salvarnos, a morir por nosotros en nuestro lugar, a que cargaras en Él nuestros pecados, a que Él pagara el precio por nuestra maldad, por nuestros pecados, y darnos vida
y darnos el pase directo a tu reino, sino que también nos amaste y nos bendijiste y nos has dado la vida y nos has hecho hijos de Dios. Gracias, Señor, porque ahora somos hijos de Dios por Jesucristo nuestro Señor. Te damos gracias. Amén. Dios los bendiga. Nos vemos el próximo domingo a las 11 de la mañana y pues esperemos vernos ya en persona muy pronto. Mientras tanto, gracias, bendiciones. Hasta luego.